Muy bien, continuamos con nuestro curso de módulos y librerías de Python y en esta ocasión lo que vamos a hacer es seguir profundizando en el módulo MAT, que es uno de los módulos integrados, ¿verdad? Que viene por defecto dentro de Python y que nosotros podemos aprender a utilizar para ampliar nuestro abanico, ¿verdad? De herramientas matemáticas principalmente. ¿Ok? Entonces ya en el video anterior vimos algunas funciones del módulo MAT, funciones de conteo como la factorial, ¿verdad? La combinatoria, la permutación. Lo que vamos a hacer ahora en este video es ver algunas funciones que sean asociadas a la parte aritmética. ¿Ok? Entonces vamos a ver funciones aritméticas del módulo MAT. ¿Sí? Algunas funciones muy sencillitas que estén asociadas a la parte aritmética. ¿Ok? Entonces lo primero que vamos a hacer es importar nuestro módulo MAT. Uy, módulo MAT, ahí sí. Y vamos a utilizar algunas funciones de este módulo. Entonces, la primera función que vamos a ver es la función valor absoluto. ¿Ya? Si bien nosotros ya teníamos una función valor absoluto, bueno, también el módulo MAT provee de una función valor absoluto para que nosotros podamos calculárselo a un número real, ¿verdad? Entonces, la forma de llamar este módulo, a esta función es mat.fabs. Y aquí le pasan el nombre, ¿sí? Fíjense que aquí tienen que poner f, ¿sí? F es como de función, función absoluto, función valor absoluto, ¿sí? Aquí vamos a poner una pequeña descripción. Esta función calcula el valor absoluto de un número real X. ¿Ok? Uy, de un número real X. ¿Ok? Eso es lo que hace la función fabs. Calcula el valor absoluto de un número real. Para los que no recuerden, el valor absoluto corresponde a la distancia que hay entre un número real y el origen, y el cero, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, yo quiero saber, a ver, voy a poner aquí mat.fabs. ¿A cuántas unidades de distancia está el 5 del cero? Si yo estoy en el 5 y quiero llegar al cero, ¿cuántos saltitos debo dar? Ah, bueno, debo dar 5, ¿verdad? Es obviamente, ¿no? El valor absoluto de 5 es el mismo 5. A ver, ¿y cuál será el valor absoluto del cero? Si yo estoy en cero, ¿cuánto necesito moverme para llegar al cero? Ah, cero, no tengo que moverme porque ya estoy en el cero, ¿se fijan? A ver, y si estoy en el -3, ¿cuántos saltitos debo dar del -3 para llegar al cero? Tengo que dar 3 saltitos, ¿se fijan? Porque del -3 hay que dar 3 saltitos para llegar al cero. Bueno, entonces finalmente, en términos prácticos, lo que está haciendo el valor absoluto es calcular, es como entregar el mismo número, pero siempre positivo, ¿verdad? Nunca negativo, ¿verdad? Si es positivo, queda el mismo número. Si es cero, bueno, el valor absoluto de cero es cero. Y si es negativo, te entrega el mismo número, pero en positivo. ¿Ok? Eso es lo que hace en términos prácticos la función valor absoluto. ¿Ya? En términos ya un poquito más geométricos puede ser, está relacionado con la distancia que hay de un número al origen. ¿Te fijas? Esa es como la idea. Pero en términos prácticos lo único que hace es calcular el número positivo nomás, ¿verdad? También podemos usarlo para calcular distancias entre dos números. A ver, por ejemplo, yo quiero saber a cuántas unidades de distancia está el 2 del 7. Entonces, lo que ustedes hacen es restar 2 menos 7 y esto les va a decir cuántos saltitos debo dar del 2 para llegar al 7. Hacen correr esto y le dice que tiene que ser 5. Con 5 saltitos, ustedes del 2 llegan al 7. A ver, ¿y cuántos saltitos tengo que dar para llegar desde el -2 al 8? Del -2 al 8, ustedes ponen -2 menos 8, siempre se resta, ¿ya? Y aquí te dice que debes dar 10 saltitos en total. ¿Se fijan? Simplemente esa es la idea del valor absoluto, calcular una distancia. ¿Ya? Nada más que eso. Bien, ¿qué otra función aritmética tenemos y que sea ya un poquito más interesante? Porque el valor absoluto ya lo teníamos de alguna manera, ¿no? Algo que sea un poquito más interesante. Bueno, también tenemos otras funciones aritméticas muy interesantes, como la función mat.gcd. GCD, ustedes aquí ponen A y B. A ver, ¿qué hace esta función un poquito extraña? Bueno, básicamente vamos a poner aquí, esta función calcula el máximo común divisor entre uy, entre A y B. ¿Ok? Eso es lo que hace la función GSD. Mat.gcd lo que hace es que calcula el máximo común divisor entre los números que nosotros le pasemos. ¿Ok? Para aquellos que no recuerden, el máximo común divisor es el número más grande que divida a los dos al mismo tiempo, ¿verdad? Por ejemplo, pensemos aquí, si yo tengo, por ejemplo, no sé, el 8 y el
no sé, por ejemplo, el 12. Ya, tenemos que ver primero, para calcular el máximo común divisor, debemos calcular todos los divisores del número. Los divisores son los números que lo dividen de manera exacta. Por ejemplo, al 8. ¿Qué números me dividen exacto al 8? El 1, porque 8 dividido en 1 me da justo 8 y no me sobra nada. El 2, porque 8 dividido en 2 es 4 y no me sobra nada. ¿Te fijas? La idea es que no te sobre. El 3 no, porque si tú divides 8 dividido en 3, te da 2 y te sobran 2, ¿verdad? Te sale un número decimal, así que el 3 no funciona. El 4, claro, porque 8 dividido en 4 son 2 y no sobra nada. Y el último sería el 8. ¿Sí? Esos son todos los divisores del 8. Ahora, ¿cuáles son los divisores del 12? A ver, ¿qué números dividen al 12 de manera exacta? El 1, el 2, el 3, el 4, el 6. Ya, ustedes pueden ir comprobando estos números, ¿sí? 12 dividido en 1 es 12 y justo, 12 dividido en 2 son 6, 12 dividido en 3 son 4, 12 dividido en 4 son 3. El 5 no, porque 12 dividido en 5 son 2 y te sobra 2, ¿verdad? Así que no sirve, porque no tiene que sobrar. El 6 y el último sería el 12. Bueno, aquí tenemos todos los divisores del 8 y del 12. Bueno, el máximo común divisor es el máximo divisor que se repite. A ver, ¿cuáles son los divisores comunes? ¿Qué divisores comparten estos dos? Fíjate, los dos tienen el 1, los dos tienen como divisor al 2 y los dos tienen como divisor al 4. ¿Cuál es el máximo? ¿Cuál es el más grande? El 4. Listo. Ese es el máximo común divisor. ¿Se fijan? Es el máximo número, el número más grande que divide a los dos al mismo tiempo. ¿Se fijan? Esa es la idea. Ahora, aquí fíjense que tenemos que hacer un poquito de show para encontrarlo, ¿verdad? Pero aquí la función GSD lo va a encontrar rapidísimo. Fíjense, yo le voy a pasar el máximo común divisor entre 8 y 12 y me va a salir el 4 inmediatamente. ¿Ok? Entonces vamos a poner print, vamos a poner aquí mat.gcd entre 8 y 12. Hacemos correr esto y aquí nos va a salir inmediatamente, ¿verdad? El 4. ¿Se fijan? Ese era el máximo común divisor. La idea ahora es que ustedes pueden usarlo para calcular el máximo común divisor de números más grandes. ¿Se fijan? A ver, ¿cuál será el máximo común divisor entre 712 y 884? Y ya eso ya es un poquito más complicado de hacer a mano, ¿verdad? Pero aquí me dice, ah, mira el 4, mira qué interesante. El 4 es el máximo común divisor. A ver si aquí yo pongo 716, ¿cuál será? Sigue siendo el 4. Ah, mira, sigue siendo el 4. A ver, y si pongo 720, ¿cambiará por ahí? Sigue siendo el 4 también. Y si aquí yo pongo, a ver, 888. Ah, ahí cambió. Fíjate, ahí cambió. El máximo común divisor entre 720 y 888 es 24. Fíjense. Bueno, ¿cuál es el chiste? Que si uno esto lo intenta hacer a mano, se demora un montón, ¿no? Bueno, la función lo hace muy rápido. ¿Sí? Es un algoritmo muy rápido. Así que si ustedes en algún momento necesitan calcular el máximo común divisor, pueden utilizar la función GCD. Bien. Bueno, así como tenemos el máximo común divisor, también tenemos el mínimo común múltiplo, ¿verdad? Entonces también tenemos una función aritmética que calcula el mínimo común múltiplo. Esa sería la función LCM. ¿Sí? Esta función calcula el mínimo común múltiplo. Entonces vamos a poner aquí, esta función calcula el mínimo común múltiplo entre A y B. ¿Ya? El mínimo común múltiplo es el menor múltiplo que tienen en común dos o más números. ¿Ya? Por ejemplo, a ver, ¿cuál será el mínimo común múltiplo entre 2 y, no sé, y 5? Bueno, tenemos que calcular los múltiplos, ¿ya? Los múltiplos es simplemente ir multiplicando estos numeritos por uno, por 2, por 3, por 4. ¿Sí? Esos son los múltiplos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, los múltiplos de 2 serían, bueno, la tabla del 2, 2, 4, 6, 8, 10, fíjate, esto sigue, 12, 14, 16, 18, 20, y así uno sigue, sigue y sigue, ¿verdad? Uno puede tener un montón de de múltiplos. Para el 5, bueno, los múltiplos del 5, ¿no? El 5, el 10, el 15, el 20, el 25, el 30 y así sucesivamente. Bueno, los múltiplos comunes, a ver cuáles se repiten. Fíjate, ah, mira, el 10 se repite, es un múltiplo común, el 20 se repite, y bueno, en realidad hay un montón de múltiplos que se repiten. Sí, hay infinitos múltiplos que se repiten. El chiste del mínimo común múltiplo es que va a encontrar el múltiplo más pequeñito. ¿Ok? Fíjate, el más pequeño es el 10. Ese es el mínimo común múltiplo. O sea, es el número más pequeño de todos los múltiplos comunes que tiene. ¿Sí? De los múltiplos positivos, ¿no? Sin considerar el cero, obviamente. ¿Sí? Ese es el 10. Entonces, a ver, vamos a calcular aquí
el mínimo común múltiplo, voy a poner aquí print mat punto LCM entre 2 y 5 y esto debería dar 10. A ver, ahí está, 10. ¿Te fijas? Ese es el mínimo común múltiplo. Y en este caso, y aquí ocurre de repente cuando uno está recién empezando, uno se confunde, ¿no? Porque uno dice, ah, pero 10 era multiplicar 2 por 5 nomás, po. Entonces, el mínimo común múltiplo entre A y B es multiplicar A y B nomás. No, no necesariamente. ¿Ya? Hay muchas veces que el mínimo común múltiplo no es llegar y multiplicar, ¿sí? Porque, por ejemplo, si ustedes intentan calcular el mínimo común múltiplo entre 4 y 8, el mínimo común múltiplo no es multiplicar 4 por 8, no es 32, ¿sí? Sino que es 8. Fíjense, es 8. Ese es el mínimo común múltiplo. Porque sería 4 por 2 y 8 por uno, ¿se fijan? Entonces, no es siempre llegar y multiplicar, o sea, no es tan fácil, porque si fuese tan fácil, entonces, ¿para qué tendríamos el mínimo común múltiplo? No tendría sentido, ¿verdad? Bueno, entonces de esta manera ustedes calculan ese mínimo común múltiplo. A ver, vamos a hacer un pequeño ejemplito donde pongamos esto en práctica. ¿Dónde ocupamos estas funciones? Por ejemplo, generalmente uno utiliza el mínimo común múltiplo, ¿verdad? O el máximo común divisor, pensemos, cuando uno quiere trabajar con fracciones. ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, quiero simplificar una fracción? ¿Qué tengo que hacer? Si yo, por ejemplo, tengo la fracción 2 octavos y la quiero simplificar para que me quede más sencillita, lo que uno tiene que hacer es buscar el máximo común divisor entre el numerador y el denominador, que en este caso es 2, y ustedes dividen su numerador y denominador para que les quede una fracción irreductible inmediatamente. Ah, entonces ahí podríamos utilizar el máximo común divisor, ¿verdad? Vamos a hacer un ejemplito de ese estilo. A ver, primero tenemos que crear la fracción. Vamos a definir una función que se llame fracción, que me permita crear una fracción. Ya, para la fracción necesito A y B, que son el numerador y el denominador. Aquí voy a poner que la fracción es, vamos a ponerla así, A dividido en B. Aquí voy a poner una f-string. Uy, A dividido en B. Y vamos a retornar esto. ¿Sí? Voy a poner return frac. Listo. Fíjate, esto me va a crear una fracción, ¿ya? Es una fracción visual, más que nada, sí, es una fracción visual. No es tanto en términos matemáticos, no es como para que se vea como una fracción. Porque si yo pongo A y B, usando la herramienta matemática, me va a dividir en B y me va a dar un decimal, ¿se fijan? Aquí esto me va a simular como el dibujito de la fracción. Fíjense, vamos a poner aquí, fracción, yo quiero la fracción 2 cuartos. A ver, hagamos correr esto que nos entrega. Fíjate, ¿se dan cuenta que aquí sale el dibujito de 2 cuartos? Si yo aquí hubiese puesto 2 dividido en 4, aquí me iba a dar la división, po. ¿Se fijan? Y yo quiero que me queden los numeritos, así, 2 dividido en 4. Por eso creé esta función como para que simule que es un numerito, ¿ok? Algo bastante sencillo. Ya, ahora tenemos que crear una función que me permita simplificar esa fracción. Vamos a poner una función que se llame simplificar. ¿Y qué tengo que hacer? Tengo que pasarle una fracción, ¿verdad? Bueno, una vez que tengamos la fracción, debemos simplificarla. ¿Ah? Entonces, ¿qué debemos hacer primero? Calcular el máximo común divisor entre el numerador y el denominador. Máximo común divisor va a ser igual a quién. Bueno, usamos la función mat, ¿verdad? Mat.gsd. Esa nos calcula el máximo común divisor. ¿Entre quién? A ver, aquí la fracción que creemos, ¿verdad? Tenemos que sacar primero el numerador y el denominador. Entonces, fíjate que lo primero, aquí tenemos un pequeño detalle, que la fracción aquí yo la estoy entregando en una cadena de texto. La necesitamos en número, así que lo primero que vamos a hacer es transformarla a número entero, ¿ya? Y va a ser el número que está en la primera posición hasta antes de llegar al símbolo de división, ¿verdad? Entonces voy a poner frac desde cero hasta dónde, hasta antes de llegar, ¿verdad? Uy, hasta antes de llegar a el símbolo de división. Entonces te voy a poner frac punto index, y aquí vamos a buscar este símbolo. ¿Se fijan? ¿Qué es lo que estoy haciendo aquí? Puede ser que de repente no entienda lo que estamos haciendo acá. Es lo siguiente. Imagínense que yo creo la fracción 22 octavos. Entonces, lo que estoy haciendo aquí es sacar el puro numerador, es decir, el número que está entre la posición cero y hasta antes de el símbolo de división. Se fijan, estaría sacando solo este número. Por eso aquí yo puse desde el inicio hasta la posición
anterior a donde está la barra. ¿Ya? Recuerden que aquí siempre se llega a uno antes, ¿ok? Así que aquí estamos bien. ¿Ya? Y después yo tendría que partir uno después de la barra y de ahí hasta el final. ¿Se fijan? Entonces, el primer número es este y el segundo número, también tenemos que transformarlo en entero, va a ser ¿desde dónde? Desde aquí, de donde está la barra, más uno, o sea, el siguiente, y de ahí hasta el final. ¿Se fijan? De ahí hasta el final. ¿Ya? A ver, permítanme. Acá hay un pequeño detalle. Ah, es que le puse. Espérame, espera. Aquí me faltó poner frac y poner esto entre corchetes. Ese. Ahí sí, ahí sí, ahí sí. Perfecto. Y con esto yo voy a tener entonces el máximo común divisor entre el numerador y el denominador de la fracción. ¿Ya? Fíjense, podemos comprobarlo. Vamos a mostrar el MCD, simplemente para que ustedes lo vean. Vamos a crear una fracción. Fracción, voy a poner simplemente FR de fracción. Y va a ser la fracción, por ejemplo, 8 partido en 16. Ya, vamos a usar la función simplificar, print, simplificar, y le tengo que pasar la fracción FR. Fíjese, lo que va a hacer esta función todavía no lo va a simplificar porque todavía no lo programo para que lo simplifique. Simplemente me va a mostrar el máximo común divisor, que debería ser 8. A ver si lo hace. Ya, aquí tenemos un pequeño detalle, ¿ok? ¿Dónde está el detalle? A ver, ¿qué nos está diciendo esto? A ver, déjenme revisar. mat.gcd int frac de 0 a frac.index. Ya, eso está bien, coma int frac.index desde el siguiente más 1. Perfecto. A ver, dice que nos está faltando un parámetro. ¿Ya? ¿Dónde está faltando un parámetro? Ah, ya, aquí, es que aquí, no, no, aquí cometí un error. Aquí no es 8 partido en 16, esto es 8,16. Ahí sí, ahí sí, ahí sí, ahí sí. Por eso sé que faltaba un parámetro. Ahí está. Fíjate, ¿qué está haciendo acá? Bueno, fíjate aquí, voy a sacar el print, porque el máximo común divisor, fíjate, acá nos sale es 8. ¿Se dan cuenta? Ahora sí, el máximo común divisor entre 8 y 16 es 8. ¿Se dan cuenta? Aquí yo puedo crear otra fracción, no sé, la fracción 22 doceavos, y aquí me dice, mira, el máximo común divisor es 2. ¿Se fijan? O sea, esto que está acá me está calculando ese máximo común divisor. Bueno, una vez que nosotros ya tenemos el máximo común divisor, debemos simplificar, ¿verdad? Entonces voy a definir la coordenada, bueno, el numerador, ¿verdad? De la fracción y el denominador, ¿ya? Entonces, el x va a ser el numerador, o sea, va a ser la parte de arriba, va a ser esta parte que está acá. Eso, ¿sí? Eso de ahí es el numerador de nuestra fracción, ¿ya? Y eso lo tenemos que dividir por el máximo común divisor, ¿ya? Y después el denominador, o sea, esto que está acá, lo voy a tomar y lo vamos a dividir por el máximo común divisor, ¿verdad? Esa es básicamente la idea. Y ahora ya con eso podemos retornar la fracción completa, ¿verdad? La fracción ya simplificada. Fíjense que aquí lo que hice fue calcular el máximo común divisor y aquí lo dividí para que me quede lo más sencillamente posible. Entonces ahora lo voy a retornar. Entonces voy a retornar aquí. Va a ser frac x dividido en frac y. Ahí sí. Y esto ya me va a simplificar la fracción. ¿Se fijan? Entonces, vamos a corroborar que esto está funcionando de verdad. ¿Sí? Vamos a crear una fracción. FR, fracción, y voy a crear la fracción 4/16. Una fracción sencilla. Y ahora la vamos a simplificar. ¿Ok? Entonces voy a poner, bueno, primero vamos a ver la fracción y ahora la vamos a simplificar. Entonces voy a poner simplificar. ¿Y a quién voy a simplificar? A FR. Entonces, a ver, vamos a ver qué nos sale. Fíjate, ahí está. Dice, la fracción original es 4/16 y su forma simplificada es un cuarto. Bueno, ahí nos sale con cero. Lo que podríamos hacer aquí, ¿verdad? Es acá poner aquí todo esto dentro de un entero, ¿verdad? Ahí y aquí también para que esto se transforme en un número entero. Bueno, podríamos haber aprovechado el otro inter. Sí, da lo mismo. A ver, ahora sí.
Ahí está, fíjense, ahí está la función simplificar. ¿Se fijan? Tenemos la fracción 4/16 y se simplificó en un cuarto. A ver, yo voy a crear otra fracción. No sé, imagínense, tengo la fracción 46/28 y la quiero simplificar. ¿En cuánto me queda? Si la simplifico, me va a quedar en 23 partido en 14. ¿Se fijan? Vamos a tener una fracción más grande. Tengo la fracción 780 450 avos. A ver, ¿cómo se queda simplificada? Mira, su forma simplificada es 26 quinceavos. ¿Se dan cuenta? O sea, así de sencillo ustedes lo pueden hacer con este método. O sea, lo que hacemos primero es entonces, dada la fracción, calculamos el máximo común divisor, dividimos el numerador y el denominador y después entregamos la fracción. Eso es básicamente lo que estamos haciendo acá. ¿Ok? Un pequeño ejemplito para que ustedes vean cómo se podría utilizar esto. ¿Ok? Muy bien, con eso entonces vamos finalizando nuestro video. Cualquier duda, pregunta o consulta que tengan me la dejan en los comentarios y nos veríamos ya en un próximo video. Que estén todos ustedes muy bien.